Y bueno, sucede siempre que cuando se habla del trabajo se dice si hay más, si hay menos empleo, si hay mejor salario o si el salario se deteriora con el paso del tiempo. Lo que no se aborda con detenimiento es dónde elegiría usted, dónde elegiría yo, dónde elegiría cada uno de nuestros compatriotas, cada uno de los argentinos, dónde querría trabajar, dónde nos gustaría trabajar, Fanny. Bueno, esto es algo ideal para cada uno y nosotros no siempre tenemos la oportunidad de que nos consulten dónde querríamos trabajar. La mayoría de los argentinos, cuando en algún momento hemos perdido el trabajo, hemos optado por lo que se nos presentó a nuestro paso. Y después probablemente hicimos la mejor opción. Gracias a Dios y gracias a el trabajo que han tenido todos los argentinos en los últimos años al menos, hemos tenido la oportunidad de ir eligiendo entre distintos trabajos, ¿no? Pero también, de algún modo, el estudio de las ciencias sociales del comportamiento de la sociedad permite que existan, por ejemplo, consultores, empresas, como Randstad, en este caso, que está representada acá por Alejandro Ferrazolo, y que de algún modo ha respondido en estos últimos tiempos a esta pregunta: ¿dónde prefiere trabajar un argentino? ¿Cuál es la empresa que elige el argentino como empresa ideal para ir a buscar trabajo? Bien, bueno, muchas gracias por la invitación, buenas tardes. La respuesta es sencilla en este momento, gracias a la encuesta Randstad Award. Digamos, la empresa más elegida fue una automotriz. Pero antes de abordar eso, quisiera contar un poco el marco de esta encuesta. ¿Sí? Es la primera vez que se hace en Argentina, esta encuesta se hace en 16 países, y se le pregunta a 7.000 personas de ambos sexos, diferentes niveles de edad, todos los niveles educativos y todas las regiones del país, acerca de esto que vos comentabas, ¿no? ¿Cuál es la empresa donde quisiera trabajar? Y se encuesta sobre las 150 empresas más grandes del país. O sea, se le mostró a 7.000 personas las 150 empresas más grandes del país y esta gente eligió dónde quisiera trabajar. Esto nos permitió conocer por primera vez lo que tiene que ver con branding de empresa, o sea, la marca de una empresa como empleador, que eso hasta ahora no había sido indagado. Sí, es novedoso. ¿Y cuál es el resultado de esto? Bueno, en primer lugar tenemos dos automotrices que son Mercedes-Benz y Volkswagen, y una empresa de tecnología y servicios que es el caso de IBM. ¿Sí? La empresa más votada fue Mercedes-Benz. Estamos hablando de empresas que son multinacionales. Multinacionales en este caso. Y entre las empresas argentinas, ¿cuál fue el foco de los interesados? Bueno, es interesante esto también. Nosotros hemos hecho, esta encuesta abarca dos áreas, ¿no? Que es la empresa más votada a nivel absoluto, o sea, todas las personas encuestadas, ¿cuál fue la más votada? Y después de las empresas que yo conozco como empleador, ¿cuál es la más votada? Digamos, sería en el caso el valor absoluto y el valor relativo. De las que me conocen, ¿cuántas me eligen para trabajar? El premio nuestro fue sobre esas. De las que me conocen, ¿cuáles me eligen para trabajar? Pero en el absoluto, en la que tuvo más votos, fue justamente YPF, ¿sí? Una empresa nacional que ha pasado por muchísimos procesos en los últimos años, que ha pasado del Estado, manos privadas, conflictos, este tema de buscar inversores y más, pero sin embargo ha sido la empresa más votada a nivel absoluto. ¿Eso puede interpretarse como una aceptación social a los cambios que se han producido históricamente? Muy probablemente sí. En lo que tiene que ver con la marca de empresa intervienen muchos factores, ¿no? Hace un rato estaban hablando del caso de la coronación del rey y demás. Digo, hay factores que tienen que ver culturales principalmente, sí, pero digo, hay factores de marca de producto, del éxito que tiene o no una empresa. En el caso de las automotrices, por ejemplo, los hombres votaron todas automotrices, o sea, las 3 ganadoras en el caso de varones fueron automotrices, ¿sí? En los hombres todavía rige aquello de soy de tal marca o soy de la otra, y no se mezclan los tantos. Y es muy importante para los hombres en Argentina la industria automotriz. De hecho, la industria automotriz genera muchísimo empleo, no solamente como terminal automotriz, sino todas las empresas subsidiarias, ¿no? En todas las regiones las empresas automotrices tuvieron un peso muy fuerte. Mismo ocurre con el caso de los laboratorios. El caso de IBM es muy interesante porque, si bien no ganó
en el valor absoluto, o sea, no es una de las empresas más reconocidas, sí obtuvo muchísimos votos. O sea, la gente que conoce IBM elige IBM para trabajar y le ganó a empresas muy grandes, como Arcor y demás, que figuran entre las empresas más votadas, pero no en esto relativo, ¿no? De las empresas que me conocen, cuántas me eligen para trabajar. ¿Y en las encuestas surge algún dato relativo a la responsabilidad social? Sí, aparecen varios factores. En primer lugar, que 1 de cada 5 personas que eligen un nuevo puesto de trabajo eligen dentro de sus factores más importantes la responsabilidad social y el cuidado del medio ambiente, lo cual no es poco, ¿sí? ¿Eso como prioridad por encima del salario? No, o sea, el salario aparece como el principal factor, pero cuando identificamos cuáles fueron los 5 principales factores, digamos, hemos agrupado esto y el 18%, o casi el 20% de la gente eligió el cuidado del medio ambiente y la responsabilidad social como factor a la hora de elegir un nuevo empleo. En ese punto en particular, se dio también que los hombres eligieron más este factor de responsabilidad social que las mujeres, y los hombres de más de 40 años también eligieron más que los hombres más jóvenes, lo cual nos llamó la atención porque uno tiende a pensar que la gente más joven está más consciente de estos factores medioambientales y de responsabilidad social. Sin embargo, en la encuesta dio que los hombres mayores de 40 fueron los que más tomarían una decisión de cambiar de empleo en función a la responsabilidad social de una compañía y al daño o no del medio ambiente, no al cuidado del medio ambiente. Muy interesante. Y en cuanto a la necesidad que tiene la gente de trabajar, hoy en día, ¿ustedes detectan que realmente hay preocupación, que la gente está tranquila? ¿Cómo alcanzaron a observar? Hay otra encuesta que hacemos, que la hacemos trimestralmente, que tiene que ver justamente con esto que vos estás planteando, o sea, cuáles son las expectativas de empleo. Ahí lo que analizamos son 3 factores: el miedo a perder el trabajo, la búsqueda activa de empleo y la expectativa que tiene la persona que si se queda hoy sin trabajo encontraría en los próximos 2 meses trabajo. Esos son los 3 factores que se analizan. En ese caso, Argentina rankea entre los países con mayor empleabilidad del mundo. Siempre está entre los 5 o 6, de toda la encuesta que nosotros hacemos, entre los 5 o 6 países donde mayor facilidad, si se quiere, de encontrar trabajo. Eso se mantiene en el tiempo. Sí, en los últimos 5 años se ha mantenido más o menos constante, ha bajado, ¿sí? Argentina estuvo en el top 3 durante mucho tiempo. En este momento estamos superados por India, por México, por ejemplo, y México era un país que estaba por debajo nuestro históricamente, pero sí, en cuanto a la expectativa, estamos mejor posicionados que Brasil, por ejemplo, ¿sí? O sea, en esta encuesta el argentino tiene mejores expectativas de trabajo que el brasilero, por ejemplo, para compararlo con un país de la región, importante, por supuesto. Y si nos focalizamos en el salario como un valor apetecible para el trabajador, ¿qué es lo que busca el trabajador argentino? Busca 2 cosas. Equidad salarial, ¿sí? O sea, que en la compañía se pague adecuadamente en función del esfuerzo que uno hace, eso es uno de los factores que aparece. Y otro factor que aparece también es la preocupación de la mujer por ganar lo mismo que el hombre. Estos son 2 factores, digamos, más allá de que el salario sea competitivo en el mercado, como 2 factores que hacen que una persona tome la decisión o no de quedarse o de cambiar de compañía. La equidad salarial es un factor interesante también, ¿no?, para analizar. Hay empresas que consideran que los salarios que paga la compañía son buenos, pero no son parejos o no hay equidad interna dentro de la organización, ¿no?, como un factor menor. Un factor que las compañías obviamente tienen que poner foco también. ¿Y qué es lo que más critica el trabajador argentino de las empresas? Básicamente la relación con los jefes y el liderazgo aparece como un factor importante, o sea, si los líderes son realmente ejemplo de esfuerzo, de trabajo y demás, que el foco, le diría, estaría más en eso, en lo que tiene que ver con el liderazgo, ¿no? Pero que creo que es una crítica en general que hoy podemos encontrar tanto en la política, en los sindicatos. Creo que en casi todos los rubros donde uno pueda analizar, el liderazgo es un punto cuestionado. Bueno, ha sido una buena forma de ilustrarnos sobre un aspecto distinto de analizar el trabajo y la calidad del trabajo en la Argentina. Bueno, muchas gracias. Despedimos a Alejandro Ferrazuolo con este libro y una invitación para el próximo día viernes, el día sábado, 7 de mayo a las 20. 4 de mayo a las 20 horas. En la Feria del Libro, donde se va a presentar el libro de Ricardo Sarmiento, Yahweh Huarpe, Memorias del Hombre del Desierto. Bueno. Muchas gracias, muy interesante. No sé si esto
tiene también que ver con, en el resto de América Latina, por ejemplo, la diversidad étnica de América Latina, tiene que ver también con las expectativas laborales en las empresas. Sí, sí, sí. Cuando hablaba al principio acerca de lo cultural, tiene que ver todo y tiene que ver con la influencia de todos los factores. Las empresas argentinas, por ejemplo, están bien posicionadas dentro de lo que es el grupo de empresas. Si bien no fueron las ganadoras, nos encontramos con un montón de marcas tradicionales de todo el país, digo, las empresas lácteas, y todo esto tiene que ver también con nuestra cultura, tiene que ver con nuestra forma de ver el mundo. Cuando uno compara esto con, por ejemplo, otras encuestas que se hacen en otros países, también encuentra esto, ¿no? Este factor cultural y social presente en la elección de la gente a la hora de encontrar un trabajo. Alejandro Ferrarsolo, muchísimas gracias por venir y aquí contarnos esta tarea tan interesante de investigación sociológica de Randstad en Argentina. Ojalá tengamos mayores trabajos de estos, porque es una forma de entender cómo está el mercado del trabajo en Argentina, si es que lo podemos tomar como un mercado, pero también es una forma de entender cómo la política siempre tiene el protagonismo para orientar la producción y sostener el trabajo de cada uno de nosotros. Nos encontramos la semana próxima aquí en Canal Metro.